Miremos el punto donde todo esto comenzó en los medios de comunicación, donde se disparó el interés global por este fenómeno: Arkansas. El estado de Arkansas tiene la característica distintiva de que presentó tanto aves muertas como peces muertos casi simultáneamente. ¿Pero acaso han habido terremotos en Arkansas? Pues resulta que el lunes 28 de febrero de 2011, Arkansas tuvo su más grande terremoto en 35 años. Es más, en los últimos 6 meses, casi al mismo tiempo que Nueva Zelanda empezó a experimentar misteriosas muertes animales, Arkansas empezó a experimentar misteriosos terremotos más de 800 veces desde septiembre de 2010. La gente de Arkansas no tiene ni idea de lo que está sucediendo, pero están muy aburridos con la situación. Incluso están acusando a la compañía de gas natural de que sus perforaciones están causando estos terremotos, aunque eso no está comprobado. Nada está comprobado. Pero vuelvo y repito que en este video yo no voy a hablar de teorías de conspiración. Les dije que voy a hablar sobre lo que es esto en realidad, y esto es en realidad señales bíblicas. Así que viéndolo de esa forma, ahora hay que ver el esquema más grande que están siguiendo estas señales, el diseño combinado que presentan. Y un esquema que vemos es que aunque están sucediendo alrededor de todo el mundo, un solo lugar los está presentando con más intensidad que cualquier otro y de forma más completa. Aves del cielo muertas, peces del mar muertos, bestias del campo muertos y terremotos. Estoy hablando de Estados Unidos de América. Dios está señalando a Estados Unidos de una forma diferente y distintiva en cuanto a señales de juicio y destrucción. Aparentemente Dios tiene a Estados Unidos en la mira, lo tiene marcado para un juicio propio. En mi video Misterio Babilonia, Destrucción de la Gran Ciudad, yo hablo en más detalles sobre esto mismo. Y en este momento voy a hablar de una razón adicional de por qué Estados Unidos está desafiando a Dios y despertando su ira. Y tiene que ver con profecía bíblica. Miremos. Hace mucho tiempo, en una tierra muy lejana, había un hombre llamado Abraham. Dios escogió a Abraham para ser el patriarca de lo que eventualmente sería la nación de Israel. Acerca de esto, Dios le dijo: Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Este es un decreto tenaz. Dios le impuso a Israel ser o bendición o maldición para el resto del mundo, dependiendo del trato que ellos le daban a esta nación. Ahora, un país que sí se aprovechó completamente de este decreto fue Estados Unidos de América. Ellos han bendecido a Israel como ningún otro país jamás en la historia, ni antigua ni moderna. Y han gozado de este decreto divino, recibiendo enorme bendición durante décadas, ya que ellos han sido el país más protector, defensor y donador que Israel jamás ha tenido en su historia. Tal vez el único amigo que Israel ha tenido. Dios hizo de Estados Unidos un país glorioso y fuertísimo durante el siglo XX, pero eso ya es historia. La enorme bendición que ha tenido Estados Unidos ahora le será una enorme maldición. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega. Porque uno no puede decir: Dios, venga, dame todas tus bendiciones y ahora lárgate. No, así no funciona. Desafortunadamente, Estados Unidos sí pensó que así funciona, porque ellos han dado un giro en la dirección equivocada durante los últimos 20 años en cuanto a su relación con Israel. Empezaron a concordar con los países musulmanes y la ONU en cuanto a la división de Israel, una lenta y dolorosa traición a su único aliado en el Medio Oriente. Empezaron a optar por la política de territorio por paz. ¿Qué es esto? Esta es la absurda, loca idea de darle a los musulmanes tierra judía, dárselo a los palestinos, pensando que esto va a traer paz y prosperidad para todos. Pero esto es una política completamente, absolutamente fantasiosa, ya que los musulmanes no querían ni quieren tierra. Ellos lo que quieren es la destrucción de los judíos. Ellos quieren el país entero. Y lo único que van a hacer con las concesiones de tierra de Israel va a ser usarlos como una estrategia militar. Es lo mismo que sucedió en Colombia, aquí en mi país, hace algunos años, que las FARC, la guerrilla más grande de Latinoamérica, dijo: si el gobierno nos da un territorio gigantesco, pues usaremos ese territorio para llevar a Colombia la paz, y ya no habrá más guerrilla, ni pelea, ni guerra, todo será paz, pero necesitamos que el gobierno nos dé el territorio. Y entonces había un candidato que dijo que listo, que les iba a dar el territorio, y todo el país, todos los colombianos estaban muy emocionados y todos votaron por el candidato y les dieron el territorio a las FARC, un territorio gigante del tamaño de Suiza o de Suecia, un país de esos. Y lo único que hicieron las FARC
fue de usar ese territorio para rearmarse, fortalecerse, organizar sus secuestros, organizar sus extorsiones, organizar sus ataques, organizar sus envíos de droga al exterior. No hicieron absolutamente nada por la paz, hicieron todo lo contrario. Básicamente eso es exactamente lo mismo que va a pasar si se les da territorio a los musulmanes, a los palestinos. Es una fantasía que va a haber paz con esto. Solo va a haber más ataques contra los judíos. Desafortunadamente el mundo no entiende esto. El mundo cree que dividiendo a Israel eso va a traer paz. Y desafortunadamente los Estados Unidos está liderando esta política de dividir a Israel y entregarles tierra prometida a los musulmanes. Pero el problemita está en que realmente la tierra de los judíos no es tierra de los judíos. Realmente Israel le pertenece a Jesucristo, al Hijo de Dios, porque ahí va a retornar Él para gobernar el mundo. Pero el mundo no entiende esto, ni lo cree tampoco. Y por lo tanto, la ira de Dios se está despertando más de lo que ya está despierta. Atentar contra Israel, dividir la tierra, es atentar contra Dios mismo, es atentar contra su reino. Y por eso hay maldición en maldecir a Israel. ¿Será que Estados Unidos ha sufrido maldición? Miremos. La nueva política de Estados Unidos con Israel de dividir la tierra comienzan más o menos con George Bush padre. Él organizó una conferencia en Madrid, España, el 30 de octubre del 91, con varios países árabes y con Israel, y en esta conferencia él dijo lo siguiente: las concesiones territoriales son esenciales para la paz, obviamente refiriéndose a Israel. Ese mismísimo día que George Bush habló esas palabras, algo sucedió en Estados Unidos. Una tormenta legendaria, tan imponente y terrorífica que solo podía ser titulada como la tormenta perfecta, digna de tener libros y películas hechas en su honor, llegó a las costas de Estados Unidos. Era una tormenta errática que tomó un curso opuesto a lo normal, que se fue por la costa este de Estados Unidos y causó mucho daño en varios estados y condados. Pero el estado que más afectó fue el estado de Maine. ¿Qué había en Maine? Pues resulta que la familia Bush tienen una propiedad en Maine que tiene una hermosa mansión que ha sido el hogar de verano de esta familia por más de 100 años. El mismo día que Bush en Madrid se puso a atentar contra la heredad del Señor Jesucristo, Dios en Maine se puso a atentar contra la heredad de Bush. Olas de 10 metros de altura golpearon contra su casa, destruyó todo el interior de la casa, se llevó posesiones invaluables al mar y desaparecieron para siempre. Bush salió directo de Madrid para Maine a evaluar los daños, pero no captó el mensaje. Y Estados Unidos siguió en esta política. Por ejemplo, la conferencia de Madrid se trasladó a Washington, donde siguieron con ese programa de dividir a Israel. Y en agosto 24 del 92, el mismísimo día que comenzó la sexta sesión de la Conferencia de Paz para el Medio Oriente en Washington, el histórico huracán Andrew aterrizó en territorio de Estados Unidos. Un huracán de categoría 5, solo la tercera vez que una de estas llegaba a Estados Unidos. En su momento fue el huracán que mayor daño había hecho en la historia de ese país. 30 billones de dólares en daños y dejando a 180 personas sin hogar en Florida. Luego, el 16 de enero del 94, el presidente americano Bill Clinton se reúne con el infame terrorista y principal enemigo de Israel, el presidente de Siria, Hafez al-Assad. Se reúnen en Ginebra y hablan de acuerdos de paz con Israel, cual incluye el quitarle a Israel los Altos de Golán, territorio de ellos, para dárselos a Siria. El presidente Clinton dijo en esa reunión: el principio de territorio por paz ha sido uno de mis objetivos más importantes en política exterior. Por lo tanto, hoy nosotros juramos trabajar en conjunto para llevar las negociaciones que iniciaron en Madrid hace 2 años a una rápida y exitosa conclusión. Estados Unidos hizo un trato con el diablo y a las 24 horas de este suceso en Ginebra, en Estados Unidos, un violento y letal terremoto de 6.9 grados sacudió a la capital de pornografía del mundo, a Los Ángeles, California, en una de las más fuertes sacudidas jamás registradas en un centro urbano. Esto dejó decenas de muertos y alrededor de 9.000 heridos y causó alrededor de 20 billones de dólares en daños, segundo en costos detrás del huracán Andrew en la historia de ese momento. Por otro lado, a los 5 días de este suceso, el hijo primogénito y sucesor del presidente al-Assad murió en un accidente. Luego, en marzo 10 del 93, una conferencia de prensa en la Casa Blanca donde el secretario de Estado Warren Christopher dijo:
El presidente Clinton me pidió que hiciera una declaración hoy acerca de nuestros esfuerzos en el Medio Oriente. Una participación americana pasiva no es suficiente. Tenemos que tomar esta oportunidad para tener una participación de completa asociación. Los pasos importantes que se dieron en la conferencia de Madrid han abierto una amplia vista de posibilidades. A 24 horas de este anuncio de que Estados Unidos iba a meterse de completo y con toda intensidad en el plan de dividir a Israel, Dios se metió de completo y con toda intensidad en territorio de Estados Unidos. Se formó en el Atlántico otra histórica tormenta apodada la tormenta del siglo. Una tormenta que rompió récords por su inmensidad, su fuerza, su tenacidad y dejó más de 300 muertos. Afectó directamente a casi el 40% de la población de Estados Unidos. Hay muchos ejemplos de estos de desastres modernos que están ligados a sucesos políticos estadounidenses. Cada vez que ese país se mueve contra Israel, literalmente sufre consecuencias de proporciones bíblicas. Y sin embargo, no cambia sus maneras. Todo lo contrario, parece que cada vez está más obsesionada en dividir a Israel. Y en esta obsesión lograron una meta importante para ellos en el 2005. Gracias a la inmensa presión del gobierno americano, el presidente de Israel, Ariel Sharon, cedió ante las demandas de George Bush hijo e hizo lo inimaginable en la tierra de Israel. Ordenó la evacuación de 25 asentamientos israelíes para darles ese territorio a los palestinos. Tantos años de esfuerzo en la política gringa de territorio por paz dio sus primeros frutos. Fue un suceso histórico en Israel. Esto causó división entre los judíos como nunca antes. Abrió unas heridas muy profundas. Alrededor de 10,000 personas que fueron evacuadas quedaron sin hogar, sin trabajo y como refugiados dentro de su propio país, situación en la cual hoy día continúa en la mayoría. En agosto 23 de 2005 se completó la primera fase de este plan de desconexión, cual era sacar todas estas personas de sus heredades. Ese mismísimo día, un monstruo nació en el Atlántico. El huracán Katrina eventualmente llegaría a ser la tormenta más costosa en la historia de Estados Unidos, con daños que superaron los 90,000 millones de dólares. Mató a más de 1,800 personas y ha dejado miles de personas sin hogar, sin trabajo y como desplazados dentro de su propio país. Situación en la cual continúan muchos hoy día. Pero bueno, Estados Unidos logró lo que quería, le quitó territorio a Israel para dárselos a los palestinos. ¿Y funcionó? ¿Hubo paz y prosperidad como resultado? A los pocos meses de haber tomado este territorio, los palestinos en elecciones democráticas decidieron poner al grupo más terrorista, más sangriento y más violento de toda Palestina en el poder. Eligieron al grupo terrorista Hamas como sus gobernadores. Y obviamente la conclusión de eso fue más violencia. Hubo más ataques, hubo más retaliaciones, hubo más pobreza, hubo más desempleo, más inseguridad para Israel, más opresión para los palestinos. Haber entregado esta tierra resultó en una auténtica maldición para ambos bandos. Si no me creen, pues solo miremos el caso de la familia Fogel. Esta familia hace 5 años abandonaron sus casas, sus empleos y todo lo que tenían en su vida en el plan de territorio por paz. ¿Y cuál fue la paz que recibieron a cambio? El 11 de marzo de 2011, al mismo tiempo de yo estar haciendo este video, un grupo de palestinos armados con cuchillos entraron a la residencia de la familia Fogel, degollando la familia entera. A Ruth, la mamá y esposa, Rabbi Udi, el papá, y sus hijos Yoav, Elad y la bebecita Adas, de solo 3 meses. Para que el mundo sepa lo que ha pasado en Israel. Para que el mundo sepa los verdaderos resultados de territorio por paz que el occidente tanto proclama. Los familiares de los Fogel han dado permiso para que publiquemos las fotos de la masacre en internet. Advierto que son gráficas. Hay gente que dirá que estos incidentes son incidentes aislados, independientes uno del otro, que todos los días hay un masacre o una matanza en algún lado del mundo, o un desastre natural en algún lado del mundo. Conflictos y peleas siempre han existido, esto no tiene nada que ver con Dios, aquí no hay señales ni advertencias de nada. Pues bueno, ¿por qué no buscamos evidencias? ¿Por qué no buscamos la huella de Dios detrás de estos eventos? Si es que ya no los tiene. Por ejemplo, en septiembre 28 del 98, el presidente Clinton una vez más reunió a los líderes de Israel y de Palestina en la Casa Blanca para poner en marcha las negociaciones de paz que se habían estancado entre estos dos. Anunció que mandaría a su secretaria de Estado Margaret Albright al Medio Oriente y que trabajarían para llegar a un acuerdo de territorio por paz. Ese mismísimo día, el huracán George se aterrizó en territorio estadounidense. Fue un huracán muy destructivo, muy poderoso y raro porque tuvo una duración más larga de lo normal. Causó daños extensivos en los billones
millones de dólares, mató cientos de personas, pero cuando entró en Estados Unidos no siguió avanzando, sino que se quedó algo estancado y tomó un rumbo hacia el lado opuesto. Algo curioso de este huracán es que fue la séptima tormenta tropical de la temporada de ese año. Tuvo una duración de 17 días. Fue el día 17 de septiembre que subió a estatus de huracán y tocó tierra 7 veces en 7 países distintos. Estados Unidos fue el séptimo y último país en donde entró y estuvo 7 días. Para los que no saben, el número 7 tiene un significado especial en la Biblia porque es el número de Dios que significa perfección, totalidad, completo y otros sinónimos por el estilo. El huracán Georges tenía la firma de Dios por todos lados. ¿Coincidencia? Pues miremos otro. El 8 de enero de 2008, el presidente George Bush hijo viajó a la Tierra Prometida para seguir con su plan de dividir a Jerusalén. El mismísimo día que salió Bush hacia Jerusalén, se formó un tornado fenómeno en el estado de Arkansas y este se dirigió a un pueblito llamado Jerusalén. Y en este pueblito se fue derecho a una iglesia que se llamaba Iglesia Comunitaria Monte de Sión. Destruyó la iglesia y mató a un hombre que se llamaba Billy Carter. Este pueblito en Jerusalén queda en un condado que se llama Pope. Muy extraño, pero no termina ahí. Al otro día de haber llegado a Jerusalén, el presidente Bush tenía que ir a Ramallah para hablar con el gobierno palestino. El plan era que iba a viajar en helicóptero desde Jerusalén, pero una densa neblina salió de la nada y tuvo que cancelarse este vuelo. El presidente Bush le tocó ir en carro. Al mismo tiempo que esto le sucedía a Bush en Israel, en Florida, Estados Unidos, el humo de un pequeño incendio forestal se combinó con una muy densa neblina salida de la nada y creó un extrañísimo fenómeno que cubrió la autopista I-4 dejando cero visibilidad. El resultado de esto fue un inmenso y espeluznante accidente de 70 carros. 70 fue el número de años que Israel sufrió juicio en época de Jeremías. 70 AD fue el año que Dios juzgó a Israel y acabó con ese país. La semana 70 de Daniel es la época de juicio final para el mundo. Es muy interesante en el libro del Éxodo cómo vemos a Dios vestido de nube y fuego, protegiendo a Israel mientras atacaba a los egipcios. Aunque Dios le había dado múltiples señales a Faraón para que librara a su pueblo, lo que conocemos como las 10 plagas, una combinación de desastres naturales y sobrenaturales. Aún con todas esas señales, el faraón no cambiaba su forma, su manera, sino que el faraón insistía en la destrucción de Israel, sin temor alguno de Dios y haciendo caso omiso a todas sus anteriores señales de juicio. ¿Se está repitiendo la historia? ¿Es Estados Unidos ese Egipto antiguo que buscaba acabar con los israelitas sin temor alguno de Dios y haciendo caso omiso a todas sus anteriores señales de juicio? ¿Qué fue lo que pasó cuando el presidente Bush regresó a Estados Unidos? Para el resto de 2008, Estados Unidos experimentó su crisis financiera más grande desde la Gran Depresión de 1929. En septiembre de ese año, el índice de la bolsa de valores cayó más de 500 puntos en un solo día, la caída más grande en 7 años. A las pocas semanas, el Congreso rechazó el plan de rescate financiero de la Reserva Federal, que consistía de $700 mil millones. Este rechazo hizo que la bolsa de valores cayera 777 puntos en un solo día, el desplome más grande en la historia para un solo día. Esto representaba una caída del 7%. Este dramático evento sucedió el 29 de septiembre de 2008, que no tiene nada de especial en sí, pero si lo convertimos en el calendario hebreo, este día comienza el 1 de Tishri, mejor conocido como Rosh Hashanah, lo cual en el judaísmo es el día del juicio. Si usted no logra ver a Dios en todo esto, entonces no hay punto en seguir insistiéndole. El que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche. Dios hace esto, Dios pasa juicio, Dios usa la naturaleza extrema para estas cosas. Estados Unidos no le está haciendo caso a Dios, todo lo contrario, eligieron al presidente más pro-musulmán que jamás han tenido. ¿Y qué de las otras naciones? ¿Será que ellos sí tienen temor a Dios? ¿Qué de Sudamérica?